Sabía, ¿no? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están, pues, chicos? Entonces hacemos algo, manden un mensajito al grupo y dile que ya vamos a empezar en 2 o 3 minutos, que vayan conectándose y uno de ustedes me da la opción de compartir, ¿no es cierto? Doctor, sí, ya está la opción para compartir. Y ya, les daremos 2 minutos para que ingresen, ¿sí? Y Perfecto. empezamos. Ahora ven mi pantalla. Sí, doctor. Bien, yo creo que ya podemos empezar, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de un tema importante, el cual es la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Llegan a esta etapa muchos pacientes que pueden tener miocardiopatías, valvulopatías, cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, así que es importante la comprensión de la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento de la misma. Y vamos a empezar por definir. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que se caracteriza por síntomas y por signos que son característicos a esta entidad. Entre los síntomas clásicos tenemos la disnea, la inflamación de los tobillos, es decir, el edema de miembros inferiores, la fatiga. Entre los signos, la presión venosa yugular elevada que se caracteriza por una ingurgitación yugular y por un reflujo hepatoyugular. A la auscultación de los pulmones, crepitantes inspiratorios y también el edema periférico. Y todo esto obedece a una anomalía cardíaca estructural o funcional que produce una reducción del gasto cardíaco, a pesar de que a veces hay elevación del gasto cardíaco, o una elevación de las presiones intracardíacas en reposo o en estrés. Esa es la definición. Ya hemos mencionado un poco de la etiología, pero para hacer un poquito más de énfasis, podemos decir que pueden ser por una afectación del miocardio, como la cardiopatía isquémica, es decir, aquellos que han tenido, por ejemplo, un infarto de miocardio grande, pueden llegar a desarrollar insuficiencia cardíaca, toxicidad, ¿no? Drogas, ¿qué drogas pueden ser cardiotóxicas?
Inés. Más sobre todo para el riñón. Otro tipo de drogas, Beta bloqueadores. Anestésicos, no. doctor. Los medicamentos que se usan para el cáncer, ¿no es cierto? Por eso es bueno hacerles un ecocardiograma a los pacientes que van a ser sometidos a quimioterapia o radioterapia y después hacerles uno de control, ¿no? Procesos inflamatorios como las miocarditis, que generalmente son virales, puede haber infiltración, alteraciones metabólicas que pueden ser hormonales, nutricionales, enfermedades genéticas como esa que vimos el ecocardiograma con la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? O las miocardiopatías no compactadas. Alteraciones, nos hemos pasado de la pre o postcarga. De la postcarga, en este caso la hipertensión arterial, sobre todo hipertensión arterial no controlada, defectos estructurales en las válvulas, las estenosis, las insuficiencias que pueden ser adquiridas, pueden ser congénitas, enfermedades del pericardio como la pericarditis, el taponamiento cardíaco del endomiocardio, estados hipercinéticos como ser, ¿cuáles conocen estado hipercinético? Hipertiroidismo, doctor. El hipertiroidismo, la anemia, entonces pueden llevar a insuficiencia cardíaca de alto gasto. Pacientes con sobrecarga de volúmenes, ahí están los pacientes que tienen problemas renales, arritmias, que pueden ser taquiarritmias, que pueden ser bradiarritmias, que ya hemos mencionado. Pero entre las más importantes están la hipertensión arterial, la insuficiencia coronaria y una combinación de ambas, ¿no? La insuficiencia coronaria y la hipertensión. Acá en nuestro medio, la miocardiopatía chagásica juega un papel importante, yo creo que en tercer nivel, ¿no es cierto? Primero la hipertensión arterial, los problemas coronarios que están creciendo cada vez más, después la miocardiopatía chagásica y posteriormente los pacientes valvulares. La prevalencia. En pacientes menores de 50 años es raro encontrar pacientes con insuficiencia cardíaca, un 1%. Entre los 50 a 70 años, un 5%. Pacientes mayores a 70 años puede llegar a un 10%, pero la mortalidad puede ser alta a 5 años dependiendo de la clase funcional y de la fracción de eyección. Claro que actualmente hay nuevos medicamentos que están prolongando la sobrevida. Y acá estamos viendo en estas barras cómo la insuficiencia cardíaca va incrementándose con la edad. Los pacientes mayores generalmente una gran parte ya son hipertensos, tienen muchos más factores de riesgo cardiovascular, tienen problemas coronarios, problemas renales que nos llevan a la insuficiencia cardíaca. Acá un mapa de la prevalencia de la insuficiencia cardíaca en diferentes países y estados, tal vez en Latinoamérica sigue habiendo un incremento de la insuficiencia cardíaca a pesar de que la enfermedad de Chagas, lo que les decía, está disminuyendo. Eso se debe a que hay mayor número de pacientes que no controlan sus factores de riesgo, es decir, llegan a sufrir infartos, también sobrepeso, que influye mucho. Hablamos de la fisiopatología, ¿sí? El sistema renina, angiotensina, aldosterona, que ustedes ya conocen, ¿no? Esto es muy importante. ¿Dónde se forma la renina? En el riñón. ¿En qué parte del riñón? Células yuxtaglomerulares. En las células yuxtaglomerulares, ¿no es cierto? Después estimula la angiotensina 1 que se convierte en angiotensina 2 por acción de una enzima que se llama La enzima convertidora de angiotensina. enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Y es cabalmente acá donde un grupo importante de fármacos actúan en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca como son los IECAS. Después tenemos los inhibidores de los receptores de angiotensina y por último la aldosterona. ¿Dónde se produce la aldosterona? En la glándula suprarrenal. En las glándulas suprarrenales, ¿no es cierto? Y
Este sistema adenina, angiotensina, aldosterona produce hipertrofia de los miocitos, muerte celular, apoptosis y fibrosis miocárdica. Es decir, tiene un efecto deletero importante y tiene cambios en órganos terminales, ¿no es cierto? Como ser corazón, el mismo riñón, el cerebro, la circulación. ¿Por qué es determinada la función ventricular? La función ventricular está en relación a la contractibilidad, es decir, al inotropismo del corazón, a la precarga y a la poscarga. Si alguno de estos falla, obviamente el corazón va a empezar a fallar y nos va a generar insuficiencia cardíaca. Estas tres nos van a llevar a lo que es el volumen sistólico de la eyección. ¿Cuánto es el volumen sistólico de eyección? ¿Cuánto de sangre se eyecta en cada latido del corazón? ¿De aproximado? Unos 70 cc, por la frecuencia cardíaca 70. promedio de 72. Si multiplican esto, nos va a dar el gasto cardíaco, que significa que es el gasto cardíaco. ¿Cuál es la definición de gasto cardíaco? Y doctor, el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen minuto, no, sí, por el volumen minuto si no me equivoco. No, aquí están viendo la fórmula. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto, que aproximadamente equivale a ¿cuánto? ¿A cuánto bombea de sangre el corazón en un minuto? 4 o 5 litros. 5 litros. Entonces, si ustedes multiplican 70 por 72, más o menos son los 5 litros que equivalen al gasto cardíaco. ¿Y qué se conoce? ¿Cuál es la definición de índice cardíaco? Pero no estoy hablando del índice cardíaco de radiología, de otro índice cardíaco. ¿Alguien sabe? Nadie. ¿No han llevado fisiopatología? Fisiología. El índice cardíaco es lo mismo que el gasto cardíaco por metro cuadrado de superficie corporal de la persona, ¿no? ¿Qué superficie corporal tenemos nosotros? Promedio. Tarea para la casa para mañana. Bueno, hay varias clasificaciones de insuficiencia cardíaca, ¿no? Pues hay 4 o 5. Vamos a ver algunas de las más utilizadas. Según el American College of Cardiology y la American Heart, ¿no? De acuerdo a la sintomatología y a los cambios estructurales, la divide en 4 estadios. En el estadio A, sin daño estructural o alteración funcional, sin signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, pero en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, es decir, tiene factores de riesgo para el desarrollo de cardiopatía estructural. En este caso, los pacientes hipertensos, iniciales relativamente jóvenes, que no han desarrollado todavía, por ejemplo, una hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? O pacientes que ya empiezan a depositarse en sus arterias coronarias por un mal control de lípidos, por ejemplo, placas ateroscleróticas, pero que todavía no tienen ni signos ni síntomas. El estadio B ya tiene una alteración estructural fuertemente desarrollada con el desarrollo de la insuficiencia cardíaca, pero no tiene signos o síntomas de insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, a este mismo paciente hipertenso que por ahí le hacemos un electrocardiograma, le hacemos un ecocardiograma y ya vamos a encontrar datos de hipertrofia ventricular izquierda. O al paciente coronario que le hacemos una prueba de esfuerzo y nos da positiva. El estadio C, insuficiencia cardíaca sintomática asociado con daño estructural cardíaco, ¿no es cierto? Entonces ahí sí, el paciente hipertenso o el coronario que al caminar ya se cansa, se fatiga, ¿no? O que empieza a tener edema de extremidades inferiores. Una disminución por ahí de su clase funcional. El estadio D tiene ya francos datos de insuficiencia cardíaca con sintomatología en reposo. Es decir, ya tiene una clase funcional 3 o 4 y a pesar del tratamiento máximo, obviamente va a tener una alteración estructural cardíaca avanzada. Por ejemplo, ese chagásico que se ha dilatado, ¿no es cierto?
y que ya está en tratamiento óptimo, pero a pesar de ello sigue con mala clase funcional. Esta clasificación también la conocen, ¿no es cierto? Desde la NIJA, que dice, la divide en 4 también. Clase 1, no síntomas con actividad habitual. Clase 2, síntomas con actividad moderada. El paciente porque por ahí camina 3, 4 cuadras y empieza a cansarse y a fatigarse. 3, síntomas con actividad ligera. El mismo paciente que ya a la cuadra ya empieza, por ejemplo, con angina de pecho o con disnea. Y 4, síntomas en reposo. Entonces, cuando uno hace el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, es conveniente poner la clase funcional. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca, clase funcional 3, para orientarnos mejor. Otro tipo de clasificaciones. Hay insuficiencia cardíaca aguda, insuficiencia cardíaca crónica. La crónica puede ser insuficiencia cardíaca crónica estable o compensada, o insuficiencia cardíaca crónica descompensada. Crónica descompensada, por ejemplo, aquel chagásico que presentó como intercusencia una arritmia o una neumonía e hizo más datos de insuficiencia cardíaca. O insuficiencia cardíaca nueva, aguda, por ejemplo, un infarto de cara anterior. O gradual por una miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca congestiva que compromete ya tanto el corazón izquierdo como el corazón derecho. Entonces, podemos tener insuficiencia cardíaca izquierda, derecha, insuficiencia cardíaca global o congestiva. Otra que también tienen que conocer es acorde a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Obviamente, para tener y clasificar al paciente dentro de estos grados, tenemos que tener un ecocardiograma que nos va a pedir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Hablamos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada cuando tiene una fracción de eyección mayor al 50%. Lo normal es de la fracción de eyección es más del 55%. Insuficiencia cardíaca con fracción en rango intermedio entre 40 y 49%. E insuficiencia cardíaca con fracción reducida menos de 40%. Por ejemplo, estos ya son los chagásicos dilatados. Esta terminología y esto de fracción de eyección preservada, en rango intermedio reducida, traten de recordar, porque cuando hablemos de tratamiento, el tratamiento es un poco diferente para cada una de estas. ¿Ya? Bueno, este es el corazón normal, ¿no? Esta es una insuficiencia, podríamos considerar con fracción de eyección preservada. Existe una falla sistólica, ¿no? Y más bien este paciente está dilatado, sus paredes están delgadas, el corazón está grande, y este de la derecha sí es una falla diastólica, que puede ser, por ejemplo, en la miocardiopatía hipertrófica o en una etapa inicial de la hipertensión arterial, que primero se pone grueso el ventrículo, se engruesa y da falla en la compliance del ventrículo izquierdo. Pero con el tiempo puede dilatarse y nos da una insuficiencia cardíaca sistólica. Entonces, otra clasificación, insuficiencia cardíaca sistólica, diastólica. Hablamos de las miocardiopatías dilatadas, son aquellos que tienen insuficiencia cardíaca sistólica, ¿no? Las miocardiopatías o miocardiopatías pueden ser por quimioterapia, que hemos hablado de los pacientes oncológicos, el alcohol, aquellas personas que les gusta mucho las bebidas, la cocaína, pueden ser infecciosas como miocarditis vírica, la enfermedad de Chagas, que esto sí es un acápite especial, sobre todo en nuestro país. La taquicardiomyopatía, aquellos que están con taquicardia por flutter, por ejemplo, en forma continua, llegan a ser miopatía, puede ser familiar, periparto, idiopático. Obviamente estos son mucho más raros. Bueno, esta es otra diapositiva que me interesa que recuerden, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca? Hay unos criterios que son de Framingham de hace mucho tiempo, pero que todavía son muy útiles para hacer el diagnóstico, porque es un diagnóstico básicamente clínico, que uno puede hacerlo al lado del paciente, y divide en criterios mayores y menores.
mayores, disnea paroxística nocturna, paciente que está durmiendo y despierta con esa sensación de falta de aire. Ingurgitación de las venas del cuello, por eso hay que ponerlos en decúbito dorsal al paciente y fijarse y ver si tiene regurgitación. La presencia de estertores a la auscultación, la cardiomegalia, que podemos ver por el choque de la punta y radiológicamente. Podemos tener edema agudo de pulmón, datos de galope y tercer ruido. ¿Qué es el tercer ruido? Es el ¿A qué sonido se que debe? se ausculta, doctor, en la fase del llenado rápido, en el ventrículo izquierdo, cuando este está hipertrofiado. Bueno, generalmente en los pacientes dilatados es el sonido que uno puede auscultar en la etapa de llenado rápido del ventrículo izquierdo, ¿no? Y cuando tiene cierta cadencia se llama ritmo de galope y es característico de la insuficiencia cardíaca. El aumento de la presión venosa, el reflujo hepatoyugular, la pérdida de peso de 4 o 5 kilos con tratamiento generalmente diurético, es decir, estas personas detienen líquido, si les damos diurético van a ir eliminando, es decir, en una semana vemos una disminución significativa de peso, es otro criterio mayor. Menores, edemas maleolares, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, desame pleural y taquicardia más de 120 latidos por minuto. Las taquicardias, como hemos mencionado, pueden tener otro origen, ¿no es cierto? Empezando de lo que significa fiebre, anemia, hipertiroidismo. Y hacemos el diagnóstico con 2 criterios mayores y un menor. Un menor solo es válido si se excluyen otras causas, ¿no? Acá estamos viendo los signos clínicos de insuficiencia cardíaca derecha. Ingurgitación yugular, hepatomegalia, edemas, podemos llegar a la ascitis, un corazón grande, congestión pulmonar, ¿sí? Retención de líquidos. Son datos clásicos que tienen que buscar al examen físico. Y obviamente hacer el diagnóstico diferencial correspondiente. En cambio, en la insuficiencia cardíaca izquierda, prácticamente este señor está en edema agudo de pulmón, está en ortopnea, ¿no es cierto? Pero no tiene edemas, no tiene datos de congestión de larga data. Cuando hagamos la historia clínica, debemos investigar qué causas precipitantes pueden haber para que el paciente haya desarrollado insuficiencia cardíaca. Pueden ser estas causas precipitantes cardíacas y no cardíacas. Cardíacas, por ejemplo, una nueva cardiopatía. Un paciente, por ejemplo, hipertenso que desarrolla angina de pecho o cardiopatía isquémica. Arritmias, el chagásico que desarrolla fibrilación auricular. Fármacos, el paciente que toma inotrópicos negativos, que es una artritis reumatoidea y le dan medicamentos AINES continuamente o desarrolla un cáncer y le dan adriamicina o le empiezan a hacer quimioterapia. O que haya tenido una embolia pulmonar que lo ha descompensado. Acá estamos viendo las causas, ¿no? Generalmente los pacientes coronarios, la taquicardia ventricular, la fibrilación auricular, la taquicardia supraventricular, son causas desencadenantes. Extracardíacas, esto es muy frecuente en nuestro medio, abandono del tratamiento. Muchos pacientes que están asegurados, si no se les da su medicación mensualmente y a veces no tienen el dinero suficiente para comprarse, abandonan el tratamiento. Y eso desencadena insuficiencia cardíaca. Que no hacen dieta. Por ahí tienen que cumplir, ustedes saben, una dieta hiposódica y por ahí, bueno, se fueron ahí en carnaval, se fasearon y ahí está, ¿no? Estrés físico, estrés psíquico, infecciones generales, que haya tenido una neumonía, que haya tenido una hemorragia y tenga anemia, otras enfermedades intercurrentes, por ejemplo acá COVID, es una causa frecuente toda esta temporada, alguna cirugía, los AINES que hemos dicho, muchas personas que se automedican con diclofenac o con ese tipo de AINES que se tienen sodio y líquido y desarrollan insuficiencia cardíaca. Hábitos tóxicos como el etilismo, el tabaco. Pero el corazón tiene ciertos mecanismos para poder compensar. Estoy yendo ¿no? a hablar del instructorado, papi. Aquí ¿Quién está yendo a acoso. hablar? De alguien que apague su micrófono.
Tenemos como mecanismos compensadores la ley de Frank-Starling, ¿no? Que a mayor retorno venoso, el corazón se contrae con mayor fuerza. El sistema adenina-angiotensina-aldosterona, que acabamos de hablar, ¿no? El inotropismo, es decir, la contractibilidad, que depende del sistema adrenérgico, de la adrenalina, de la noradrenalina, la hipertrofia ventricular izquierda y la frecuencia cardíaca son mecanismos compensadores en la insuficiencia cardíaca. Bueno, esta slide ya más o menos lo hemos visto, ¿no? La adenina, se produjo en el riñón, la angiotensina 1, ¿no? Que se produjo en los pulmones, la angiotensina 2, estimula la aldosterona y lo que produce, ¿no es cierto?, en los tejidos, fibrosis, apoptosis. En el plasma, este sistema que se ha activado nos puede producir taquicardia, arritmias, vasoconstricción, detención de líquido, y a nivel de los tejidos, fibrosis, a nivel de los vasos, hipertrofia, fibrosis, hipertensión intraglomerular. Factores pronósticos, ¿no? ¿De qué depende? De la edad, obviamente, personas mayores van a tener peor pronóstico, del sexo, del estatus socioeconómico, son de pocos ingresos, van a tener menor opción de comprarse medicamentos, etc. De la severidad de la insuficiencia cardíaca, y aquí entra de la clase funcional. Si está en una clase funcional 3-4, le va a ir peor. De la frecuencia cardíaca basal. Ya, si pero tiene no es mi arterial culpa, pues. baja. Ni que yo me estuviera buscando, ¿no? ¿Qué? A ver, apaguen sus micrófonos, Ya chicos. sé, pero no. Esto es importante, de la fracción de eyección. Cuanto más baja es la fracción de eyección, mayor riesgo de que tengan muerte súbita o que fallezcan, ¿no? Que tenga hipertensión pulmonar, disfunción del ventrículo derecho. De algunos biomarcadores, como los péptidos natriuréticos, si están elevados, mayor riesgo de mortalidad. Si tiene datos de insuficiencia renal. Test genéticos, bueno, acá no se hacen. Comorbilidades como la fibrilación auricular, las arritmias ventriculares, si tiene una taquicardia ventricular, obviamente va a tener mayor riesgo. Si es diabético, si tiene enfermedad pulmonar, insuficiencia renal. La falta de adherencia y de eventos clínicos. Cuanto más hospitalizados, más veces se hospitaliza en un año, mayor riesgo de mortalidad. Que haya tenido una muerte súbita también y lo hayan recuperado, después tiene riesgo de tener otra muerte súbita. Hay algunos pacientes que se les coloca un cardiodesfibrilador, depende del número de descargas también. O sea, son muchos parámetros que hay que tomar en cuenta. En todo caso, para ustedes la clase funcional, la fracción de eyección, ¿no? Los factores concomitantes como ser las arritmias. Bueno, pero cuando ya hemos hecho el diagnóstico, de acuerdo a los criterios de Framingham, tenemos que pensar en el tratamiento, ¿no? Y cuando pensamos en el tratamiento, nos forjamos objetivos. Lo primero es que el paciente pueda vivir más tiempo, ¿cierto? Disminuir la morbilidad, mejorar su capacidad de esfuerzo, que no se canse tan rápido, mejorar su calidad de vida, disminuir las alteraciones neurohormonales, esto que hablábamos del sistema adenina-angiotensina-aldosterona, disminuir la progresión de la insuficiencia cardíaca y mejorar su sintomatología. Todo esto tenemos que tratar de lograr. Y tenemos varios grupos de medicamentos que actúan en diferentes niveles. Y esta es una diapositiva interesante porque el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es escalonado. Es decir, vamos de lo más simple que son las modificaciones del estilo de vida hasta el trasplante, ¿no es cierto? Entonces, en el estadio 1, por ejemplo, disminuir los factores de riesgo. Si está con sobrepeso, que mantenga un peso adecuado. Si tiene su colesterol alto, que controle sus colesterol. Si su presión está alta, también hay que empezar a controlarla. ¿Ya? Después, en el estadio 2, cuando ya tienen patología estructural, ya podemos empezar con algunos medicamentos, pero
Debemos tratar si es la hipertenso, la hipertensión, si es diabéticos, controlar su diabetes. Y para esto ya podemos usar IECAS o ARAS, ¿no? Y también esto vamos a mantener en pacientes que ya tienen daño estructural, por ejemplo, hipertrofia ventricular izquierda. Cuando ya presenta síntomas, podemos usar IECAS, ARAS, betabloqueantes, obviamente la restricción dietética de sodio. ¿Cuánto es el consumo normal de sodio, chicos? ¿Cuánto consume una persona de sodio? No, no, 4 a 6 gramos. Cuando decimos dieta hiposódica, la idea es que los vamos a bajar a 2 o 3 gramos por día, ¿no es cierto? Y acá entran otros medicamentos, los diuréticos, la digoxina. Posteriormente podemos tener desincronización cardíaca, desvascularización, cirugías. Después otros medicamentos como la espironolactona, la neciritida. Y en el último estadio, cuando ya son refractarios, podemos llegar incluso al trasplante o el uso de inotrópicos por vía parenteral. Vamos a ir viendo con un poquito más de detalle cada uno de estos. Entonces, dentro de los tratamientos que mejoran la sobrevida, que era uno de nuestros objetivos, están los betabloqueantes, ¿no? Entonces, estos deben ser grupos de medicamentos de primera elección. Los IECAS, los ARA2, los antagonistas de los mineralocorticoides. ¿Cuáles son los antagonistas? De los mineralocorticoides. Chicos, farmacología. ¿No recuerdan? La espironolactona, que es un medicamento barato, económico. Y un nuevo grupo de medicamentos que se llama los ARNI, los antagonistas de los receptores de neprilicina, que después vamos a ver. Entonces vamos a tratar de usar cada uno de estos. Los que mejoran los síntomas tienen la ibravradina, los diuréticos de asa como la furosemida y la digoxina, ¿sí? Los que también tienen que saber es qué no se debe dar. A veces es bueno saber qué tienes que dar, pero también qué no tienes que dar, porque eventualmente por ahí, en vez de mejorarlo, le vas a hacer un flaco favor si le das antagonistas del calcio, ¿no? No dihidropiridínicos como el verapamilo o el diltiazem, porque son, como saben, son inotrópicos negativos. Hablamos de los IECA y ARA. Los IECA y ARA, ¿qué IECAs conocen? Enalapril, lisinopril. Todos los que terminan en pril, ¿no? Ya hemos visto dónde actúan a nivel de la enzima convertidora. Se ha demostrado que disminuyen la mortalidad hasta en un 27% en estos diferentes estudios, ¿ya? Con enalapril, captopril, ramipril, lisinopril y candesartán. Los sartán son ARAS y valsartán son ARAS, ¿no? Disminuyen el reingreso de los pacientes a los hospitales, disminuye el riesgo de infarto, son protectores renales, hay que tener cuidado con la hipotensión y algunos producen hiperpotasemia. El efecto indeseable más frecuente de los IECAS es la tos. Lo que sí, esto también tiene que quedarles muy claro, no está indicado el uso concomitante de un IECA y un ARA, es decir, no puedes dar enalapril más losartán. Otro medicamento que hace resultado bueno es la hidralacina más los nitratos, pero es difícil encontrar en nuestro medio. Pero el resto de los medicamentos, sí. Esta es una curva con el uso de IECA, con enalapril, en un trabajo que se llamaba Consensus. La probabilidad de mortalidad disminuyó en forma significativa cuando se daba enalapril. O sea, son varios estudios que han demostrado lo mismo. Otro estudio con captopril, o sea, está bien documentado. Los efectos indeseables de los IECAS, tos seca hemos dicho, y ojo con la hiperpotasemia. A veces puede ocasionar erupciones cutáneas, disgeusia, neutropenia, pero esos son raros. Lo más frecuente es la tos.
Entonces, IECAS, ¿a quiénes vamos a dar? A los que tienen insuficiencia cardíaca sistólica, por ejemplo, esos chagásicos dilatados, ¿no? Todos esos isquémicos dilatados, ya sean asintomáticos o sintomáticos. Uno tiene que dar la dosis máxima tolerada y debe hacerlo en forma progresiva. Por ejemplo, de la enalapril es hasta 40 miligramos. Otro grupo de medicamentos, los betabloqueantes. Los betabloqueantes mejoran la fracción de eyección. Al lado derecho están viendo todos los estudios más importantes, ¿no? El MERIT, el CIVIS, el Copérnicus. Lo que tienen que saber de los betabloqueantes es que mejoran la fracción de eyección, disminuyen la mortalidad súbita y total, o sea, se mueren menos, disminuye el reingreso a los hospitales y uno debe iniciar el paciente estable o en medio hospitalario. ¿Qué betabloqueantes son útiles en insuficiencia cardíaca? A ver. Atenolol, doctor. Exacto. ¿Y el atenolol? El atenolol no. Los otros sí. ¿A quiénes damos betabloqueantes? A los que tienen insuficiencia cardíaca sistólica, clase funcional 2, 3 o 4. A los que tienen cardiopatía isquémica, miocardiopatía hipertrófica. Ojo en los pacientes que tienen bradicardia, porque ustedes saben que es un cronotrópico negativo. A los que tienen asma o que tienen claudicación intermitente. ¿Sí? Acá están viendo un estudio, ¿no? Donde el carvedilol mejoró la supervivencia. Lo que más usamos acá en los hospitales creo que es el carvedilol, ahí en todos los seguros. Luego, otro grupo de medicamentos, tenemos los diuréticos. Los diuréticos, como ustedes ya saben, por farmacología, ¿dónde actúan? Los diuréticos de ASA, como la furosemida. ¿Mejora la sobrevida o no? La furosemida. No, no mejora la sobrevida, pero son muy útiles para depletar volumen, muy eficaces. Los ahorradores de potasio, sí. Las tiacidas, no, tampoco. Solo la espironolactona. Y aquí está, ¿no? Hemos dicho que en el sistema adenina-angiotensina-aldosterona se activaba la aldosterona. La aldosterona produce detención de sodio, detención de agua y excesión de potasio y magnesio que puede generar arritmias y produce fibrosis de miocardio y vasos. Y si damos espironolactona, cortamos este circuito. Por esto mejora la sobrevida. Entonces, entre los antagonistas mineralocorticoides tenemos la espironolactona. Es un medicamento muy económico, muy barato, así que hay que darle, sobre todo a pacientes con insuficiencia cardíaca clase funcional 3, 4, ¿no? Generalmente la dosis es de 25 miligramos día. Disminuyó la mortalidad hasta un 30% y el reingreso un 35%. El otro antagonista mineralocorticoide es la esplerenona, pero no hay. Acá, efectos colaterales, hiperpotasemia, insuficiencia renal, ginecomastia. ¿A quiénes damos espironolactona? A los pacientes con insuficiencia cardíaca clase funcional 4 o 3 también hemos dicho, sintomáticos a pesar del uso de IECAS, betabloqueantes digitales y diuréticos. Ya le hemos dado todo, ¿no? Pero siguen muy sintomáticas, bueno, podemos agregarle espironolactona. Pero el paciente tiene que tener un potasio menor a 5 y una creatinina menor a 2.5. Bueno, acá estamos viendo la disminución de la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, o sea, los dilatados, los chagásicos con corazón grande. Si le damos IECA, podemos disminuir a un 10%. No, si les damos antagonistas de los receptores ARA, es decir, estos son los ARA, disminuimos un 10%. Si les damos IECA, hasta un 15%. Si le añadimos un beta bloqueante, hasta un 30%. Y si le añadimos un espironolactona, también cerca al 30%. Entonces, estos van a ser los medicamentos de elección en insuficiencia cardíaca.
Bueno, hablamos de la digoxina. La digoxina hace más de 100 años que se viene utilizando. Es un inhibidor de ATPasa sodio y potasio dependiente, disminuye el flujo simpático, disminuye la absorción de unidad tubular de sodio, a tener el sistema neurohumoral. Entonces, ¿la digoxina mejora la sobrevida, sí o no? ¿Qué hace la digoxina? ¿Por qué le damos? ¿Y para qué le damos? La conducción, ¿a dónde mejora la conducción? ¿En qué parte del corazón? O sea, disminuye la conducción a nivel del nódulo aurículo-ventricular. Por eso una de las principales indicaciones de la digoxina es pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y que estén dilatados, ¿no es cierto? Y con fibrilación auricular, Mejora la calidad de vida, disminuye el número de internaciones, pero se mueren igual después, ¿ya? Esto es lo que hace la digoxina. Entonces, ¿un inotrópico positivo o negativo? Inotrópico positivo, cronotrópico negativo, ¿verdad? Ujú. Esto es un estudio de Radiance que podían hacer mayor cantidad de ejercicio las personas que usaban digoxina. La digoxina mejoraba la capacidad funcional, digamos, de los pacientes. Pero obviamente no es un medicamento de primera línea. En los medicamentos de primera línea ya hemos mencionado IECAS, ARAS, betabloqueantes. ¿Sí? Pero acá está la mortalidad. Vean las dos líneas juntas con el placebo, o sea, igual se moría. Y el riesgo es que el rango terapéutico y el rango de intoxicación por digital es muy estrecho, ¿no? Y puede producir la intoxicación digitálica, arritmias que pueden ser ventriculares, supraventriculares, bloqueos sinoauriculares y auriculoventriculares. Y si genera uno de estos, entonces ahí sí vamos a agravar la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿a quiénes damos digoxina? Para mejorar la sintomatología, pacientes que ya están con IECAS, betabloqueantes, diuréticos, pero necesitamos mejorarlos algo más. La dosis va entre 0,125 a 0,25 y sobre todo lo que les había mencionado, insuficiencia cardíaca con fibrilación de alta respuesta, es una indicación. Ya, insuficiencia cardíaca con fibrilación de alta respuesta. Bueno, vamos a quedar acá, ¿ya? Esto es todo lo que hemos visto de la parte de tratamiento. Ahora vamos a ver tratamiento farmacológico. Vamos a concentrarnos en nuevos grupos de medicamentos que están saliendo, en tratamiento eléctrico, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente el tratamiento de la insuficiencia que se divide en 4 pilares, ¿no es cierto? 1, modificaciones del estilo de vida. 2, tratamiento farmacológico, que es todo lo que hemos visto. 3, tratamiento eléctrico, donde están los marcapasos, desincronizadores, desfibriladores. Y 4, tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto? Por ejemplo, las aneurismectomías, la revascularización o llegando al trasplante. Entonces, son 4 etapas de tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Mañana vamos a ver las otras 2. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí. Mira, en general, las recomendaciones de preferencia es siempre empezar con un IECA, pero si el paciente empieza con algún efecto colateral, entonces ahí sí puedes cambiar a un ARA. La otra opción es que cuando das un IECA, que el que más tenemos es el enalapril, tienes que dar 2 veces por día.
No sucede lo mismo con los ARAS, que los sartán también muchas veces las recomendaciones es dar 2 veces por día, pero otros ARAS como el valsartán, cardesartán con una dosis diaria es suficiente. Pero en general, si puedes empezar con un IECA, mejor. Pues si no tienes opciones, también puedes empezar con ARA. Y ahora ya casi es indistinto, ¿no? Pero el cambio sí lo vas a hacer si ves que tiene intolerancia a los IECAs. No, ¿por qué? Pues? Lo que sí puedes asociar es un IECA o un ARA con espironolactona, digamos, pero también tienes que hacer controles permanentes de la función renal y de los niveles de potasio del paciente. Doctor, una pregunta. ¿Y en qué caso se puede dar IECA más ARA? Es lo que les había mencionado, que un tiempo había esa tendencia de juntar IECAs y ARAs porque decían, bueno, bloqueamos 2 lugares del sistema adenina, angiotensina, aldosterona y va a mejorar. Pero los estudios han mostrado que no vale la pena, que más bien muchos de ellos tienen tendencia a la hiperpotasemia y desde ese entonces ya está prohibido el uso conjunto de IECAs y ARAs. O uno, o IECAs o ARAs, pero no juntos. Eso es algo que quiero que les quede muy claro, ¿sí? Y que la digoxina generalmente es un medicamento que los reservamos para casos muy especiales y después de haber empezado con todos los otros medicamentos que acabamos de ver que sí han demostrado ser muy útiles en la insuficiencia cardíaca. ¿Algo más? Bueno, chicos, Doctor, ¿no? Sí. Dime. había un receptor que no recuerdo el nombre en este momento de la renina. No recuerdo el nombre del fármaco, pero ¿en qué ocasiones se debe evitar lo que sería, antagonizar lo que sería la renina? La adenina prácticamente no la antagonizamos con el manejo de la insuficiencia cardíaca, ¿cierto? A veces hay algunos pacientes que tienen estenosis renal y que de la arteria renal y que después hacen hipertensión arterial, entonces el tratamiento básicamente va a ser de la anomalía estructural que tenga, ¿no? Pero no están contemplados los medicamentos antirenina para el manejo de la insuficiencia cardíaca porque tenemos otros, ¿no? Y mañana les voy a mostrar un par de medicamentos nuevos que sí han demostrado ser muy, muy útiles. Que lastimosamente no hay todavía en Bolivia, pero que ya pronto van a llegar. ¿Sí? Bueno. Gracias, doctor. Listo, chicos. Nos vemos mañana en este mismo horario. ¿Ya? Quieren terminar de pasar un poco de insuficiencia cardíaca. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.